Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir el tema ser constantes. El trabajo, las labores, la vida personal, es fundamental la constancia. En la vida espiritual, para disfrutar del reino y heredar las bendiciones, también es vital la constancia. Y esto lo vamos a ver en el siguiente versículo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. 2 domingos compartimos sobre debemos de estar firmes en el Evangelio, en la gracia de Dios, el Evangelio. Y nos dice que también debemos de estar constantes. Para hablar sobre la constancia vamos a compartir primero una historia. Había un hombre que tenía un terreno y él comenzó a buscar agua para hacer un pozo. Inició a cavar y cavó 5 metros y no encontró el agua. Entonces pensó, voy a ir a hacerlo en otro lugar de mi terreno. Y fue y cavó 7 metros. Tampoco halló agua. Pensó, dijo, voy a intentarlo por tercera vez. Y fue a otro lugar de su terreno y fue y cavó 10 metros. Pero tampoco encontró el agua. Llegó a la conclusión y dijo, este terreno no tiene agua, es mejor voy a venderlo. Efectivamente, vendió el terreno, pasó el tiempo, los años, y dijo, voy a regresar. ¿Cómo está la persona que le vendí el terreno? Fue y se encontró un hermoso pozo y lo sorprendió. Dijo, ¿qué pasó? Fue y le preguntó al hombre, usted tuvo que haber cavado más de 20 metros, porque yo cavé más de 20 metros y no encontré agua. ¿Usted cuánto cavó? Y le dijo él, yo cavé solo 12 metros, pero la diferencia lo hice en el mismo lugar. Esa es la constancia. La constancia es el hecho característica que se repite con frecuencia continua y sin interrupciones. Algo que se repite con frecuencia, de forma continua y sin ninguna interferencia, sin ninguna interrupción, de forma interrumpida. Esa es la constancia. Y perseverar y ser constante van de la mano. Debemos de ser perseverantes y ser constantes. Una persona dice, voy a mejorar mi estado físico, y la constancia radica en que aparta 1 hora de lunes a sábado. Es constante, 1 hora con el objetivo de mejorar su estado físico. Y esa hora que aparta, no importa si llueve, si está haciendo sol, si tiene mucho trabajo, si tiene mucho estudio, no importa. Esa hora él la tiene apartada y lo hace constantemente de lunes a sábado todos los meses del año. Eso es ser constante. Perseverar es que esa hora, un día trota, al otro día camina, otro día hace ejercicio, tiene diferentes actividades para lograr el objetivo, que es mejorar su estado físico. Persevera. Puede tener varias estrategias para lograr el objetivo. Persevera. Pero si persevera y no es constante, no va a lograr el objetivo. Es necesario que perseverar y la constancia van de la mano. Dios nos llama y nos dice que en nuestra relación con Él debemos de ser constantes. Recuerda que Dios te llamó a una vida sobrenatural y esa vida emana de Dios, no de nosotros. Una vida de fe emana de Dios, donde sucede lo imposible. Eso lo emana Dios. Dios llamó a Abraham y desde que llamó a Abraham, Abraham empezó una vida sobrenatural que no emanaba de él, sino de Dios. Dios llamó a Moisés e inició una vida sobrenatural que la generaba Dios, no él. Dios llama a Pablo e inicia una vida sobrenatural en Pablo, que la emana es Dios. Igual hoy en nuestra vida, Dios te llama, Dios nos ha llamado a una vida sobrenatural, que la emana Él,
que proviene de Él, no de nosotros ni del entorno. Para eso debemos de ser constantes. Para eso debemos de ser constantes. Es necesario tener un objetivo. ¿Sí? Porque ¿qué voy a ser constante? ¿Para qué? Es necesario tener un objetivo, una meta. La meta de la historia era encontrar agua. En la parte natural, todos tenemos diferentes metas. En la familiar hay metas. Para que cumplamos en lo natural, en la parte natural las metas, recuerda que debes de ser constante. De pronto no hemos logrado alguna porque pregúntate si eres constante o eres inconstante. Entonces Dios nos llamó para tener una relación con Él, una relación personal. Nos llama y tenemos una meta. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias. Todos tenemos una meta en común, espiritual. Las metas naturales, todas las metas son diferentes en lo natural. Su trabajo, el estudio, lo que quieres conseguir. Todas esas metas, cada persona y cada familia son diferentes. Pero como cuerpo de Cristo, todos tenemos la misma meta espiritual. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la madurez, al varón perfecto, al conocimiento de Dios, a la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Todos tenemos esa meta, todos es igual. Si estás, no importa la ciudad donde estás, si apenas empezaste, te llamó Dios a la congregación apenas hace un mes, 3 meses, 1 año, 5 años, 3 años, 10 años, todos tenemos la misma meta. Llegar a la unidad de la fe, al conocimiento de Dios, al varón perfecto, la madurez espiritual. Al llegar a esa meta, en el camino, vamos disfrutando del reino de Dios y vamos disfrutando de las promesas de Dios. Para esa meta es muy importante la constancia. La constancia. Nuestra vida espiritual, para disfrutar de esa vida sobrenatural, debemos de ser constantes. Y recuerda que ser constantes es todos los días debemos de hacer unas actividades, todos los días. Y la constancia no es emocional. La relación con Dios no es emocional. No, Dios te llamó y alumbra el entendimiento de la vida del espíritu y Dios se relaciona con tu espíritu, de espíritu a espíritu. Que está la voluntad y que está el engaño de la carne. Ese engaño te dice la pereza, eso es el engaño. O como el versículo que nos compartió Andrea al inicio de Oseas, que yo como ya estoy bien, ya mejoré, he crecido, ya estoy bien, ya Dios me ha saciado y estoy bien, pues ya no necesito de Dios. Entonces la constancia, esa frecuencia la disminuyo, ya no. Entonces un día sí oro, otro día no, un día leo la palabra, otro día no, un día me congrego, de vez en cuando me congrego, ¿sí? Entonces la constancia es vital, es fundamental. Hagamos un alto y preguntemos cómo está la constancia en la relación personal con Dios. Recuerda que es independiente de todo, esa actividad siempre la debemos de desarrollar. Entonces, para llegar a la meta, a la unidad de la fe, pues la fe es por el oír y el oír la palabra. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es la meta, todos creer lo mismo, es necesario que leamos la palabra. Por eso cada día enviamos una meditación. Y le animamos, la página www.evangeliodelagracia.com dice meditación diaria. Y en esa meditación está el mensaje de la gracia, donde encuentras palabra de vida, de esperanza, del poder de Dios, donde no hay nada imposible ni difícil. Una palabra la cual dice que el que está en Cristo nueva criatura es. No importa qué pasó ayer ni cómo éramos ayer.
cómo éramos hace 2 años. No, lo importante es qué dice la palabra, qué es lo que somos cada uno de nosotros, para alumbrar nuestro entendimiento y vivir conforme a esa palabra y vivir de manera sobrenatural, en su amor, en su paz, en su gozo. Dios nos llamó a eso. Para eso es fundamental la constancia y tenemos la meta. La meta es todos llegar a la unidad de la fe, madurar espiritualmente, el varón perfecto, conocer a Dios. Y esa meta, pues mientras estemos aquí en la tierra, o sea, nunca termina. Cada día va a haber más para avanzar y disfrutar más de Dios aquí en la tierra. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias. Cada día Dios nos da una nueva oportunidad. Cada día que nos levantamos una nueva oportunidad para avanzar hacia la meta, para reinar en vida, a la unidad de la fe, que vivamos por fe, conocer más a Dios, salir del engaño, de la tristeza, de la incertidumbre, del odio, del resentimiento, de la vanidad, de la envidia, salir de todo ese enredo. Entonces Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Todos estamos en el proceso. Pero una cosa tenemos que hacer, olvidar lo que está en el pasado. Y una cosa hago, miro adelante, la palabra, al llamamiento, a la meta. Constancia. No importa que aún cometamos el error y caigamos en él. Entonces nosotros, que porque aún no he podido quitarme el enredo que tengo, cualquiera que sea, entonces voy a dejar de orar o de leer la palabra, porque es que aún continúo y sigo siendo, en esa parte sigo siendo igual, no mejoro. No, se necesita la constancia. Va a haber un momento que como ya te has desenredado de cosas, sales de ahí, Dios te saca. Pero no podemos ser inconstante, no podemos desmayar. Dice Pablo, una cosa hago, no lo he alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo hacia adelante. Hoy tener una relación con Dios y tener la esperanza que su palabra dice que el que inicia la obra la termina. En esa palabra tenemos esperanza y cada día somos constantes. ¿Y en qué debemos de ser constantes? En la relación con Dios y en la gracia. En Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿En qué debo de ser constante? Pues Jesús dijo, yo soy el camino. Y el camino es Jesús, es la gracia. Familia, el camino es la gracia. Por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. El camino es lo que Dios nos está revelando, su gracia. Ese es el camino en el cual debo de ser constante todos los días. Ser constante en la gracia. Todos los días ser constante. ¿Y cómo? Pues hacer lo que dice la palabra, apartar tiempo para saber qué es lo que dice ese camino y ser constantes ahí. Así el entorno, la circunstancia y la situación me muestren algo que pareciera que lo que dice la palabra es mentira, pero no, la palabra es la verdad. Debo ser constante. Recordemos la historia. Cavó 5 metros, 7 metros y 10 metros en diferentes sitios. No, era un solo sitio y constante encontró el agua. Al nosotros ser constantes en la palabra, ser hacedores en la palabra todos los días, Dios dice que Él no miente, su palabra se cumple. Primero es ser constante en el camino, la gracia. La gracia es la verdad, estamos en el reino de la luz. Para la vida sobrenatural a la cual Dios te llamó, debes de ser constante en el camino, en hacer la palabra, ser hacedor de la palabra, pero constante. No hacer la palabra un día, 2 días, y el tercer día ya se me olvida la palabra. Y me escudo en que, no, es que yo estoy en un cuerpo natural y estoy en un mundo natural. Es que Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para ser libre, no para que sigas siendo esclavo.
El hecho de que no avance, como dijo Pablo, no, yo no es que haya alcanzado, pero una cosa hago, avanzo hacia la meta, sigo ser constante en el camino, constante en la palabra. ¿En dónde debo ser constante? En el camino. ¿Cuál es el camino? La gracia de Dios. Y hemos estado compartiendo de que la gracia es la verdad, estamos firmes en el Evangelio. O sea, la ley no es. Lo que necesitamos es obedecer la palabra, que Dios alumbre el entendimiento y hacer la palabra, ser constantes en hacer la palabra. Ejemplo, en el hogar, en este tiempo, familia, nosotros tenemos que estar mirando cómo nos tratamos. Si salen palabras groseras del papá a la mamá, de la mamá al hijo, de la hija al papá a la mamá, debemos de hacer un alto. Puede salir una palabra la cual no edifique a la otra persona, no debe de salir. Y si hoy volví y la dije, pues debo ser constante y recordar y volver a retomar, pero debe ser constante todos los días. Y en el tiempo, Dios no miente, comienzas a disfrutar esa vida sobrenatural. Ser constante. La situación se puso difícil. Debemos de seguir constantes haciendo la palabra, porque es Dios. El que no encuentre el resultado aún, no significa que ese no sea el camino y la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí va a llegar un punto donde la palabra va a salir a flote. Es en el tiempo de Dios. Como la historia, el Señor que cavó y cavó 12 metros, pero fue en el mismo sitio y encontró el agua. Igual, pasa un mes, 6 meses, un año, pero al ser constantes en la palabra, la mente va a ir siendo alumbrada. Nosotros vamos siendo transformados por Dios. Y los milagros afuera van a suceder, los milagros económicos, de salud, la transformación de vida, los hogares, la familia, los deseos del corazón, todo eso va a suceder. Pero hemos de ser constantes en el camino. Para eso debo leer la palabra, para eso les animo, para los estudios bíblicos. Les animo a ser constantes. Todos los días debo apartar un tiempo en leer la palabra y orar. Donde hemos de ser constantes en escuchar la palabra. Ese es el camino. ¿Qué dice Dios? O sea, Dios no te deja ni te desampara. Quiere decir que vas a estar bajo el amparo de Dios, la protección, el cuidado. Y no importa ya haya pandemia, no importa los problemas económicos del mundo, no importa. La palabra dice que Dios te alimenta y te provee. Sí, que siempre va a haber un medio. Entonces nos da fuerza en la palabra, que Dios te fortalece, que te esfuerza, que tú multiplica las fuerzas. Es la palabra. Ahí debo de estar constante. Debo estar constante. Y no es emocional. No es emocional, porque Dios es tu ayudador. Entonces ya no es la parte de la emoción, sino de la parte espiritual, en la relación con Dios. ¿Sí? En la relación con Dios, donde debemos de estar. Entonces, ¿dónde tenemos ya la meta? Tenemos la meta. Y para llegar a esa meta, hay un solo camino. Y en ese camino hemos de ser constantes. La gracia. La gracia. Para eso son los estudios bíblicos. Para eso nos congregamos. Está la meditación diaria. Todo eso une para estar firmes en el camino. Que veamos lo que nos digan la gente, la tendencia, la moda. No nos muevan, ser constantes, ser firmes y constantes. Todos los días apartar para leer la palabra. Entonces en mi agenda diaria, no importa qué tantas actividades tenga, todos los días leo la palabra. No importa la hora, cada uno tiene su agenda, pero sí debes de hacerlo eso todos los días. Bendecido, Dios alumbra el entendimiento, te saca el engaño. Leyendo la palabra todos los días te muestra. Ojo con esos amigos, porque en la palabra te habla de las amistades y te muestras que si sigues con unas amistades que no son, te va a arruinar la vida aquí en la tierra. Entonces, al leerla continuamente, Dios te alumbra la mente y dice, sí, puede ser muy amigo, pero ya no más. Lo saludo, pero ya compartir continuamente no. Hola, y ya. ¿Qué hubo? Y ya. Porque es que me está llevando a sitios que no son. Allá donde estoy no voy a heredar bendición. Heredar bendición es por el camino. Al leer la palabra, Dios te muestra y comienza, ojo, en esta parte está como autosuficiente. Yo te estoy dando, como lo que vimos en Osea, le estoy dando, y su confianza está pasando a lo que le estoy dando. No, siga
continuamente en mi camino, constante, le voy a dar más. Siga constante, que ese es el abrebocas de lo que le tengo. Pero sea constante conmigo, la confianza es en mí. Pero si yo no soy constante, pues lo que me da Dios, mi confianza se va a trasladar a lo que Él me dio. Y ahí, pues no vamos a heredar bendición, ahí no vamos a llegar a la meta del varón perfecto. ¿Sí? La meta se nos pierde, no heredamos bendición y quedamos otra vez enredados en el mundo. Y Dios no te llamó para que te enredes en el mundo, Dios te llamó a desenredarte del mundo, a conocer la verdad, a ser libre, sin envidia, sin odio, sin orgullos, algo sobrenatural y afuera se manifiesta. Ser constantes en el camino, la gracia. Vamos a Santiago capítulo 1, versículos 7 al 8. Santiago capítulo 1, versículos 7 al 8. En esa constancia de ser constante, nosotros queremos ver el resultado. Puede ser la salud, la economía, la transformación de vida. Quiero dejar de hacer algo y sigo haciéndolo y no he podido. Tantas cosas que queremos en nuestra vida espiritual que se manifiesta en la parte natural. Y comenzamos a ser constantes. En Santiago capítulo 1, versículos 7 al 8, pensamos que porque estamos haciendo la palabra, entonces ya debe contestar Dios. No. Dios está formando. Si no llega la respuesta, no debo de dejar de hacerla, como hizo Santiago, hacer inconstante porque no vi el resultado. Algo como congregación que debemos de ir formando unos a otros, y cuando hablemos unos a otros es que hemos de ser constantes en el camino independiente del resultado. O sea, la constancia base es un principio en la congregación, en el camino, en la gracia, independiente del resultado, porque al ser constantes en la palabra, como dicen los abuelos, más tarde que temprano sale a flote. Más tarde que temprano Dios responde. ¿Y sabes qué va a hacer? Más temprano que tarde. Porque la palabra dice, pronto responderá. Cuando habla sobre la oración, Jesús dice, pronto responderá. Su escogido que clama día y noche, pronto le responderá. Familia, si nosotros somos constantes en la palabra, pronto te responderá. Pero debemos de ser constantes. Pero hagamos un alto. Esa vida sobrenatural está sucediendo en la congregación. Familia, está sucediendo, es algo hermoso. Pensemos, ¿dónde debo de corregir y ser constante en la palabra? Debo de ser constante. O paso unos 3, 4 días, 5 días. No es que mi estructura académica, yo muy inteligente, yo puedo controlar el mal, yo ya no necesito, yo soy un hombre paciente, yo soy prudente. La palabra la leo de vez en cuando, sí, cuando. Eso es ser inconstante. Y dice Santiago que así no es el camino. Y no porque no vea el resultado, entonces voy a dejar de ser constante, tampoco. ¿En qué está la constancia? Uno, leer la palabra. ¿Y para qué? Esa palabra nos lleva a alcanzar la meta. Esa palabra es el camino. Dice que el hombre debe tratar bien a su esposa. Pues, varón, usted debe tratar bien a su esposa, ser constante todos los días. O sea, no dice, en el mundo es ahora se llega a septiembre, el Día del Amor y la Amistad en Colombia. Entonces, en septiembre, ¿dónde te quito, dónde te pongo? Ya comenzó la publicidad y usted en septiembre, sí. Llegó octubre y a las patadas. O el día del cumpleaños, ¿dónde te quito, dónde te pongo? El día del cumpleaños le hace de todo, ¿sí? Y después, al otro día, gritarla, tratarla mal. Todos los días que sea un cumpleaños y que todos los días sean el Día del Amor y la Amistad. Así es que debe ser el reino, todos los días, constante, un buen trato. Llévale el desayuno, atenderla, traerla, llevarla, todos los días. ¿Qué dice la palabra al ser constantes en eso? Pues que tu oración ya viene en camino. O sea que eso va a venir sin problema, porque está siendo constante. No, es que me trató mal y que es indiferente. No, es que así lo trate o mal o no, usted debe ser constante. La vida es de fe. Y en la fe no está la emoción. No, es que hoy amanecí triste, entonces yo no quiero leer la palabra hoy. O es que amanecí contento, me fue muy bien, entonces yo ¿para qué palabra? No, es ser constante. Veamos una historia de una persona
que vivió una vida sobrenatural, como todos los que Dios llama. Y Dios te llamó a ti y te llamó a lo sobrenatural. Ser constante. Daniel estaba en el imperio. Y Daniel llega un momento donde todos los pares de él, los pares le buscaban la caída. Y no encontraron cómo, porque Daniel hacía bien su trabajo en la parte natural. Entonces se fueron y le dijeron, no, donde lo tenemos que tocar es en su Dios. Él no se va a arrodillar en una estatua. Entonces montan la estatua y le dicen al rey que saque un edicto y que si el que no se arrodilla y no le pide a ese ídolo, pues que va para los leones. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Gracias. Daniel fue y oró como lo solía hacer antes. Daniel era constante. Daniel no llegó a orar porque se le presentó un problema. No. Está la meta, llegar todos a la unidad de la fe, varón perfecto, la madurez, conocimiento de Dios. Y para llegar a esa meta, entonces, ¿por dónde cogemos? Hay un solo camino. La gracia, la verdad. Y oramos para que todos tengamos claro, que la gracia es la verdad. Ahí ese es el camino. Ahí está la palabra de Dios. Entonces perseveramos en ella todos los días, la leemos todos los días, apartamos tiempo. Que Dios alumbre tu entendimiento. Pero adicional a eso está la oración. Y Daniel no solo oró cuando se le presentó el problema, era constante. Su vida había un principio que era la relación con Dios. Porque para llegar a la meta, la única manera es la relación con Dios. El camino es la relación con Dios, leer la palabra y orar. Entonces Daniel oró, independiente de las circunstancias, independiente. Pero nosotros todo mejora y dejamos de orar. Pero también llega la dificultad y los problemas, ¿y para qué oro? Si no contesta y vea el problema y cada día peor, pues ¿para qué oro? Todo ese engaño nos saca de algo fundamental que es la constancia en el reino. Daniel lo hizo. Y no importaba que fuera a los leones. Y sucedió el milagro. Y de ahí Dios lo sacó y lo colocó mejor. En este tiempo que estamos viviendo de pandemia, en lo natural, difícil, en todas las áreas de la vida. Pero Dios nos llamó a vivir por fe, siempre, no solo ahora, siempre. Y te llamó a una vida sobrenatural, siempre, no solo ahora. La congregación, siempre hemos hablado de que solo milagros cada día. Es lo sobrenatural en nuestras vidas. Y estamos viéndolo cada día más. Y el tiempo que viene mientras estemos sobre esta tierra, Dios nos llamó a que tengamos esa vida, a que tú tengas esa vida. Para eso debemos de ser constantes en la palabra y en la oración. Pablo en Romanos 12:12 dice que hemos de ser constantes en la oración. Lo que hizo Daniel. Independiente. No, es que a mí no me da ganas de orar. Pues debe de ser que ya eres llamado de Dios. 1, ya Dios nos llamó. 2, sabemos que está el engaño. O sea, eso no es nada espiritual ni nada, no. Si te da pereza de orar, bendecido, es algo terrenal y natural. Y con pereza y todo, debo de ser constante. Como la persona que sale a hacer su ejercicio 1 hora cada día para mejorar su estado físico. Está lloviendo, sale. Está haciendo sol, sale. Es la meta. Tenemos una meta. Ya sabemos que si no me da ganas, es el engaño de la carne. Y si yo voy a estar inconstante, pues me voy a enredar más. En la oración debo decirle, Señor, no tengo ganas de orar, Señor, ayúdeme. Para que tenga esa necesidad, ese deseo de hablar contigo. Y comience a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, contarle sus cosas. Esta pandemia está muy difícil, Señor, ayúdeme. Cada uno cuéntele a Dios, gracias Señor por eso, porque me ayudó, pero no podemos dejar de orar. Dice, ser constante en la oración.
Y Jesús dijo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. La constancia es vital en nuestra vida espiritual. Oremos unos por otros, porque en el momento en que dejo de ser constante en leer la palabra y orar, que es el camino para llegar a la meta, donde comienzo a hacer todas las cosas, a disfrutar del reino, el momento en que yo dejo de leer la palabra y orar, pues la carne no necesita de nada. Eso nos engaña y comenzamos a ver cosas y a sentir cosas que no son. Por eso todos los días debemos orar a Dios para que nos guarde, nos cuide y nos guíe. ¿Qué debemos de hacer cada día? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los ojos espirituales. La mente, nuestra vida espiritual, ¿en dónde debe estar la mente? En la palabra. Nuestros pensamientos en la palabra, en la gracia. No en la doctrina del hombre, no en la filosofía, no en lo que yo creía. No, Dios nos llamó a renovar nuestra manera de pensar. Esa es la palabra. En cada área de la vida, ¿qué dice la palabra? Pues al ser constantes en la palabra, tener puestos los ojos ahí, al ser constante en la palabra, dice que la palabra no regresa vacía. Significa que al leerla cada día, luego la semana, luego el mes, luego el bimestre, luego el trimestre, luego el semestre, luego el año, y nuevamente el mes, y nuevamente el bimestre, pues al cabo de 3, 4, 5 años, 6 años, nuestra manera de pensar no va a ser la misma, familia. Dios ha renovado nuestra manera de pensar. Pero debe ser constante en esa lectura, puesto los ojos en Jesús, en la palabra. Pero si leo la palabra de vez en cuando y comienzo a decir, no, yo creo que es que el filósofo, el pensamiento, la tendencia de ahora, eso es lo que es, pues pierdo. Porque esa tendencia o ese pensamiento va a pasar de moda. Adicional que eso no funciona. Eso no, al final vas a llegar a un precipicio. Mientras la palabra sí permanece para siempre. Ahí estás seguro. La palabra, no la ley. La palabra de Dios. Para eso debes de asistir a un estudio bíblico. ¿Cómo así que no la ley, que la palabra? Te animamos, porque es la palabra donde estamos. Sí, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Viva y eficaz, que nos genera vida. Pero para eso debes leerlo todos los días. Quiere decir, ¿cómo va a ser tu vida en 20 años leyendo la palabra todos los días? Bendecido, no va a ser la misma. Vas a ser una persona más paciente. Vas a ser una persona llena de amor. Donde ya no vas a juzgar al otro. Donde la fe tuya va a estar más fortalecida. Que la palabra no regresa vacía. Pero al ser constante. Y al ser constante significa que ha sucedido durante esos 20 años dificultades, pero no has dejado de leer la palabra. Ha pasado momentos donde pareciera que la palabra fuera mentira, pero usted siguió leyendo la palabra. Y pasó a ser que lo que veía era mentira y la palabra era verdad. Sale el milagro, sale a flote la vida sobrenatural, la palabra. Entonces el resultado no esperemos encontrarlo en 2 días, en 6 días, en 1 mes, en 2 meses. No. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Pero lo normal es que es un proceso de tiempo. Por eso dice, está firme y ser constante. Familia, de antemano Dios nos dice, en el reino, para heredar bendición, para disfrutar de la gloria de Dios aquí en la tierra, para vivir una vida sobrenatural, es necesaria la constancia. Vamos a segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracias. Bástate mi gracia. En todos tenemos debilidades. Y esas debilidades dice, más bien me gloriaré en las debilidades porque ahí se perfecciona el poder de Dios. Entonces la debilidad no debe ser una causa para no ser constantes. Al contrario, la debilidad es la que nos debe llevar para ser constantes en leer la palabra y orar, que es el camino, la gracia. Conocer más de Dios, la gracia.
Que la gracia cada día dice crezca en la gracia. Que cada día hagamos más clara la palabra. La debilidad no debe ser un obstáculo para que ser constantes y crecer en la gracia. No podemos caer eso, porque es que en esa debilidad es donde vamos a ver el poder de Dios. Y a mayor debilidad, pues mayor poder de Dios, más sobrenatural en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos si lo que hablamos de que me da pereza, es que no siento ganas? Ya Dios te llamó. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios te dio dominio propio. Si leemos la palabra todos los días y oramos, hay un fruto que se llama templanza, dominio propio, control. Si aparece el engaño de la pereza, que yo no quiero, pues la buena nueva es que tienes dominio propio, que eso no te puede controlar. O sea, la pereza, el desgano, la apatía hacia Dios no te puede controlar. Eso siempre va a estar, es la carne, el engaño. O las actividades, es que estoy muy ocupado, el activismo, sí, una agenda, es que me está yendo muy bien en los negocios y fuera de eso tengo toda la agenda social y no, antes no me alcanza el día. Entonces desplazo a Dios. No necesito ya a Dios. La palabra dice que tienes dominio propio. Templanza. Para no caer en el engaño de la apatía. Es que no quiero. Es que hoy tengo pereza. Es cada día. Porque el reino es hoy. Si no lo estamos haciendo, te animamos en el amor de Cristo que hoy iniciemos a hacerlo. Constancia. A ver qué pasa. Comienza hoy a ver qué pasa en tu vida al leer la palabra y orar todos los días, a apartar ese tiempo. A ver qué va a suceder en 40 años haciéndolo todos los días. Pues familia, tu economía ha tenido que cambiar, porque en la palabra te muestra cómo debes de manejar el dinero. Entonces dice, oiga, si yo estaba comprando por pura vanidad. Entonces ya te sacas de eso. Oiga, yo estaba viviendo por el qué dirán. Te quitas de eso. Y te vas fortaleciendo, porque hay que estar fortalecido espiritualmente, o si no, la presión del mundo nos explota. Entonces, al leer la palabra todo el tiempo, comienza a salir de tanto engaño. Oiga, tenía avaricia y codicia. La palabra te alumbra y dice que debe administrar bien el dinero. Te lo administras bien, no tacaño. No, ojo, una cosa es administrar bien el dinero, otra cosa es llegar a ser tacaño. Eso es con el tiempo. Entonces, a los 20, 25, 30 años, tu economía es otra. Otra, acorde a la capacidad de cada uno. Eso es hermoso. Les animo en el amor de Cristo que la Biblia, la palabra de Dios nos llama a ser constantes en su camino, en la gracia, en la relación con Él. Leer la palabra y orar. Él nos ha dado dominio propio y en esa relación aparece el fruto de la templanza. No hay excusas. En la constancia no hay excusas, menos en la relación con Dios. Con Dios diariamente no existen las excusas. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 9, para finalizar. Entonces, esa vida sobrenatural a la cual Dios te llamó, donde Dios hace en nosotros en todas las áreas. Por ejemplo, ahora en la economía, pues Dios te abre en el negocio. En el empleo, te sostiene, abre nuevas oportunidades, nuevas ideas, te da energía, sientes esperanza en medio de todo esto que pareciera que no hay, tú sí sientes esperanza. Dios te genera todo eso y aparece el milagro de tu economía y sales de deuda, que es lo que estamos orando en este tiempo, que aparezca lo sobrenatural, que crezca tu negocio, que haya ascensos, que te prepares mejor, o sea, que sea de crecimiento este tiempo. Eso no es normal, eso es Dios, eso es sobrenatural. No lo genera Dios. El cuidado y la protección de la salud es de Dios. No solo frente al COVID, sino a las otras enfermedades que hay. Dios regenera nuestros cuerpos, Dios lo está haciendo. O sea que te rejuvenece como el águila. Él se llevó las enfermedades en su cuerpo. Es verdad. Si hay una dolencia, Dios te sana.
por su llaga hemos sido curados. Y oramos por eso, que el milagro en nuestros cuerpos sucedan cada día y nos rejuvenezca Dios cada día. Que cada día nuestros órganos funcionen mejor, el hígado, el corazón, la sangre. En esa constancia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, debemos de ser constantes. Dijo Jesús, no desmayen en orar. No, es que llevo 10 años y Dios no contesta y sigo igual de emproblemado. Siga orando, bendecido. Siga orando y lea la palabra, porque Dios debe estar formando, Dios está haciendo algo. La palabra no regresa vacía. Siga haciéndolo y Dios le muestra. Solo que cuando le muestre Dios la palabra, coja ese camino. ¿Sí? Dominio propio, templanza. ¿Sí? Yo ya no más engaño, no. Sale engaño. Yo tengo una herencia, una vida sobrenatural servida. A eso Dios te llamó, una vida sobrenatural servida de amor sobre esta tierra, de gozo, de paz, generada por Él, de fuerza, por Él. Solo lo da Dios. Si no leo la palabra, no me voy a dar cuenta. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo. A su tiempo. ¿El tiempo de quién? De Dios, ni antes ni después. ¿Dónde debe estar nuestra mente? En Jesús. Tenemos las metas y los objetivos naturales. Al hacer la palabra, al obedecerla, esos deseos del corazón se van a ir cumpliendo. Dios los va a ir añadiendo. Pero vamos a crecer también espiritualmente. Y vamos a disfrutar de esta tierra de una manera maravillosa. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segaremos es la cosecha. Entonces la cosecha en la parte espiritual, Dios nos va transformando de gloria en gloria, es un proceso. En el tiempo vamos a cosechar, tanto espiritualmente como en el mundo natural, los deseos del corazón. Y recuerda que Dios te da más de lo que pides y entiendes. Para eso debemos de ser constantes, no cansarnos, porque la cosecha viene y viene abundante, más de lo que pide. La transformación de vidas, Dios las está haciendo. No puedes desmayar de orar por tu hijo, por tu hija. No puedes desmayar de orar por tu esposo y tu esposa. El camino es uno, es la palabra, ese es el camino, la constancia. Dios te dio dominio propio, el fruto de la templanza emana. Por eso cada mañana lo necesitamos. Por eso cada día lo necesitamos. Necesitamos de su palabra y de hablar con Él. Porque el milagro sucede y lo sobrenatural es lo que viene en nuestras vidas. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.